Les bendiga a todos. Desde hace un tiempo estamos armando equipo para acción social WAT y trabajar en el aspecto social en todo el país, unificando criterios de trabajo, protocolos, y estamos elaborando y ya elaboramos muchos proyectos de trabajo para poder distribuirlos en todo el país, para poder hacer esta tarea fuera de los templos y trabajar como iglesia donde está la necesidad. Y damos gracias a Dios por nuestros misioneros que hacen una tarea increíble, pastores en diferentes partes del país. Y la idea es que como foro, como Acción Social WAT, poder darle herramientas a todas las iglesias de nuestra fraternidad para que puedan trabajar y que puedan tener capacitación para tal efecto. Por eso estamos armando protocolos de trabajo en adicciones, en violencia de género, en abuso. Estamos armando protocolos en club de fútbol, escuelas de arte, escuela primaria y secundaria para adultos y diferentes tipos de escuelas de oficio, embarazos vulnerables. Y bueno, estamos en breve, ya vamos a lanzar a todas las regiones para que cada región pueda tomar lo que necesita y así poder capacitar a todas las iglesias del país. Hace un tiempo, desde hace un par de años, se está escuchando mucho la palabra inclusión. Y lamentablemente se la está mal utilizando esa palabra porque desde el Estado se nos dice que inclusión es agregar una letra E o una X al final de una palabra. Y nos quieren enseñar a hablar de qué es inclusión. Y hermanos, si hay algo inclusivo por naturaleza es la Iglesia de Cristo. La Iglesia es lo más inclusivo que hay en todo este territorio. En la Iglesia entran todos. Cuando Jesús dijo, vengan a mí todos, se refería a todos. Cuando en el libro de Lucas dice, y se acercaban a Jesús todos, pecadores, publicanos, para oírle, porque venían con confianza. Y esa es la Iglesia de Cristo. En la Iglesia nosotros festejamos cuando viene alguien flojo de papeles. Nosotros celebramos cuando viene un adicto, un alcohólico, un violento, una persona abusada, porque sabemos que en Cristo va a tener respuesta, va a tener libertad y va a tener sanidad. La Iglesia de Cristo no discrimina a nadie, al contrario, los recibe, porque nosotros cuando vemos una persona, vemos el producto terminado en ellos. Nosotros no vemos una persona rota, sino que ya la vemos sana y libre, con un proyecto de vida por delante. Y esa es la Iglesia. Para eso Dios nos mandó, para sanar, para vendar, para abrir cárceles, para dar vista a los ciegos. Cuando hablamos de inclusión, no solamente hablamos de tener un tercer baño en nuestros templos, sino que vamos muchísimo más allá de eso, y es el trabajo específico y puntual en las personas que no pueden ser incluidas. Por ejemplo, la discapacidad. Y en esta mañana, en este foro social, tenemos representantes de una organización llamada Joni and Friends que trabaja específicamente con personas con diferentes discapacidades físicas. Y la idea es que desde la unión de las asambleas de Dios podamos tomar esto como una herramienta y poder replicarla en todo el país. Para esto, recién llegados de Chile, que en un viaje maratónico llegaron a la madrugada, está con nosotros Elisa Lavé, que es representante para toda América de Joni and Friends, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Elisa, adelante. Muy agradecida, me voy a poner por acá, muy agradecida por la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana, ya casi tarde. Realmente estamos honrados de conocerles, de abrazarles y sobre todo de compartir de esta visión que el Señor ha ido mostrando en este tiempo con mayor fuerza, porque siempre ha estado. Voy a orar un momento para que el Señor sea hablando en nuestros corazones. Señor amado, queremos darte tantas gracias en esta hora por lo bueno que eres con nosotros, porque tu misericordia, como decía bien mi pastor, alcanza para todos.
Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón para que tu verdad, Señor, sea revelada y también quede fija, Señor, ahí, grabada en nuestras mentes y nuestros corazones para poder obrar como tú quieres que lo hagamos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar brevemente de lo que significa este ministerio para personas con discapacidad. Si por favor pueden colocar el PowerPoint. Este ministerio parte hace muchos años, ya tiene más de 40 años en Estados Unidos y se ha ido abriendo hacia otros lugares. Pero tal vez es importante también que nosotros tengamos presente algunas cosas importantes respecto de lo que es discapacidad. ¿Alguno de ustedes conoce a alguna persona con discapacidad? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguno de ustedes tiene algún amigo con discapacidad o algún familiar? Es interesante, ¿no es cierto? Porque la discapacidad es algo que nos atraviesa o está cercano a nosotros mucho más de lo que nosotros quisiéramos tener presente. Brevemente contarles que la discapacidad, como ustedes ya saben, está en nuestra historia desde siempre. Si lo vemos en la antigüedad, tanto en Egipto como en Grecia, como en Roma, hay evidencia de que existían personas con discapacidad y que el trato hacia ellos no era lo mejor. Ya la mayoría de ellos era maltratado, muchas veces utilizado de una mala forma, incluso en los circos se mostraba a las personas que eran distintas y era un trato muy indigno y muy triste para cada persona. Eso fue cambiando, pero en la época del 1900, cuando comienza todo un mover de la eugenesia, no sé si les suena esa palabra, que es un buen nacer, se comienza a hablar de razas. Y eso toma una gran fuerza en el sentido de encontrar un ser humano perfecto en la época del nazismo, que seguramente ustedes también han escuchado mucho de eso. Todos nosotros sabemos que durante esta época de la Segunda Guerra Mundial murieron muchas personas judías, ¿no es cierto? Pero pocos de nosotros sabemos que también murieron muchas personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, porque se decía que tener una discapacidad era algo indigno, que era mejor morir. Y eso también hoy día está muy presente en nuestras sociedades cuando hablamos de la eutanasia. Miren qué interesante. Y para poder seguir conversando de esto sería interesante saber qué es la discapacidad. La discapacidad es la presencia de una deficiencia tanto física, psíquica, sensorial, incluso visceral, que puede generarnos una restricción en la participación en la sociedad. ¿Qué significa eso? Ustedes conocen, por ejemplo, a un Andrea Bocelli, ¿sí? Él es un cantante, ¿no es cierto? Lírico, que es famoso. Tiene una condición, una deficiencia visual. Pero ¿cuántos países conoce él? ¿Cuántos idiomas? ¿Él tiene discapacidad? En el contexto donde él vive, su discapacidad es mínima porque su contexto está habilitado y se esfuerza para que él pueda participar. Y fíjense que también es importante tener presente en ese sentido de que nosotros como sociedad podemos ser un facilitador o podemos obstaculizar la presencia de las personas que viven una discapacidad. Y a eso se refiere las barreras. Las barreras son toda aquella situación que nos limita la participación. Si yo necesito, por ejemplo, ingresar a un lugar, tengo que tener habilitado para poder usar una silla de ruedas o un bastón, o si soy una persona ciega, que haya un lenguaje adecuado, braille o similar, para que yo pueda poder acceder a la información. ¿Qué tipo de discapacidad existen? Las que ya les mencioné, tanto física, psíquica, sensorial, que puede ser visual o auditiva, puede ser visceral o puede ser multideficiencia, o puedo tener más de una discapacidad. ¿Cómo está Argentina en este respecto? Al igual que la mayor parte de nuestros países, ustedes han hecho censos y en el censo del año 22 encontré que ustedes ya son 46 millones de habitantes, muchas personas.
A nivel mundial se habla que entre el 15 y el 20% de las personas tienen un tipo de discapacidad. Eso significa que cada 100 habitantes, 15 personas aproximadamente tienen algún tipo de discapacidad. Ustedes como país son pioneros y han sido han hecho un buen trabajo para lograr que las personas con discapacidad participen. Yo acá me encontré una sorpresa el año pasado en un retiro que hicimos donde había muchas agrupaciones de personas con discapacidad participando. Ustedes están trabajando bien, pero en nuestras iglesias ¿estamos haciéndolo bien? Si cada 100 personas, 15 presentan una discapacidad, si nosotros tenemos una iglesia de 100 personas solamente, ¿cuántas personas que viven discapacidad participan en nuestras congregaciones? Esa es una buena pregunta. Lo que nosotros creemos marca lo que nosotros hacemos. Eso se llama cosmovisión. Cuando nosotros creemos que una persona no es valiosa, no la vamos a considerar. Fíjense que nosotros como cristianos venimos de una raíz judía, ¿no es cierto? Y en el judaísmo, la persona que tenía una discapacidad se consideraba una persona pecadora. Algo había hecho. Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ni A ni B, sino C, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mirada, es cuando empieza a accionar nuestra vida de una manera distinta. Por ejemplo, en el islamismo es un castigo, en el budismo es mala suerte y te tocó. Como cristianos nosotros deberíamos marcar la diferencia, como bien decía mi pastor. La iglesia debiera ser el hito, el ícono, el lugar donde nosotros nos debemos sentir acogidos y amados. ¿Qué mitos o creencias nos limitan? Por ejemplo, algunas dicen que las personas con discapacidad son ángeles, que no necesitan arrepentirse o que no entienden. ¿Eso es verdad? No lo es. Todas las personas necesitamos escuchar que somos pecadores y que necesitamos un Redentor, que ese es Jesús, y que Jesús nos ama tal como somos. Otros mitos son un poco más duros y más difíciles. Nosotros como iglesia a veces tenemos o adquirimos una discapacidad en nuestra vida. Tengo un accidente, una secuela de una enfermedad, y a veces escucho algunas expresiones como, por ejemplo, a usted le falta fe, por eso el Señor no lo sana, o que tal vez tiene un pecado oculto. La verdad es que nosotros no sabemos la razón de por qué el Señor permite que tengamos una discapacidad. No tenemos esa respuesta, pero sí tenemos una respuesta, la que el Señor le dio a este joven ciego, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Hay un propósito, y cuando nosotros entendemos eso, cambia nuestra mirada. ¿Qué es un ministerio para personas con discapacidad? Es una instancia, es un movimiento activo y absolutamente consciente de generar espacios para que todas las personas podamos participar. Yo realmente estoy asombrada de las asambleas de Dios en Argentina porque ustedes se esfuerzan y gracias al Señor por eso. Pero tal vez vamos a tener que hacer un paso más, ser un poquito más proactivos en eso. ¿Para qué? Para que cuando venga una persona ciega tengamos, por ejemplo, una Biblia en braille. Si existe una persona que tiene una sordera, pueda tener un intérprete de lengua de señas. Tengamos baños adaptados. Tal vez para nuestros niños que tienen una condición del espectro autista, prepararnos para poder enseñarles de la palabra del Señor de la manera que ellos lo puedan entender. Y esto está basado en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Lucas 14? Hay una misión. Hoy día me he gozado con ustedes, escuchando a los misioneros, viendo el impulso que ustedes le están dando a las misiones. Esta es una comisión que por años nosotros hemos dejado de lado. Lucas 14 dice que había un anfitrión, un hombre que estaba preparando un banquete. Este banquete fue preparado con meses de anticipación e invita a sus invitados, a las personas que consideraba importante en esta invitación, con meses. Luego que está todo listo, manda a sus siervos, ahí está la lectura bíblica, para que vayan a buscarlos. ¿Alguna vez a ustedes lo han ido a buscar para un banquete? ¿Lo han ido a buscar? ¿Sí? ¿Algunos sí? A mí jamás.
pero que me vengan a buscar para que vaya a una fiesta, qué maravilloso. Pero las respuestas de los invitados fueron insólitas. Me acabo de comprar un auto, Señor, tengo que ir a probarlo. O me compré una casa y la tengo que ir a ver. Me acabo de casar. Excusas. Este anfitrión se molesta con justa razón y manda a sus siervos, a usted, a mí. ¿A dónde? A ir a las plazas y a las calles. ¿A buscar a quién? A los cojos, a los ciegos, a los mancos, a la gente invisible de esta sociedad. Cuando hablamos recién, escuchábamos de ir hasta lo último de la tierra, yo siempre me he preguntado, y más hoy día, ¿lo último de la tierra es solo geográfico? ¿O es también aquellas personas que nosotros nunca hemos considerado para venir a la casa del Señor? Lo último de la tierra puedo ser yo, una persona con discapacidad, que estoy esperando en mi casa, mirando el techo, que alguien venga y se esfuerce para que yo escuche de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude para llegar ahí. También es importante que nosotros tengamos una preparación. No es fácil relacionarse con el dolor, usted lo sabe, yo lo sé también. A veces tenemos solo que escuchar y orar, que el Señor nos dirija. Tenemos que tener claro lo que significa la sanidad. En la palabra del Señor, cuando el Señor decía, vete y no peques más, o eres salvo por tu fe, esas palabras que el Señor decía tienen un impacto profundo en la vida y tienen mucho que ver con la sanidad espiritual y también física. Pero no siempre el Señor sanó, no siempre. Por ejemplo, Pablo, ¿no es cierto? Pablo rogó 3 veces que se le fuera quitada esta molestia que tenía, esta enfermedad. Y el Señor le dice, no, bástate mi gracia. Entonces, que el Señor nos ayude para estar preparados en ese sentido. Esto es una invitación, es un llamado urgente del Señor, de ir a buscar a las personas que viven estas condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preparándonos. ¿Cómo nos preparamos? A través del estudio más allá del sufrimiento. Esta es una manera de capacitarnos. Hay un curso que puede ser presencial o puede ser por una plataforma que se llama Canvas. También podemos hacerlo a través de videos, de conferencias que hemos estado trabajando. ¿Para qué? Para lograr que la iglesia se capacite. Si usted siente que este no es su ministerio, por favor, ore por nosotros. Que el Señor nos guíe, que nos fortalezca para seguir adelante, para llegar a las personas que viven discapacidad. ¿Qué ofrece Johnny and Friends? Johnny ofrece apoyo, capacitación y también actividades específicas como operativos de entrega de ayudas técnicas como sillas de rueda, andadores, bastones. También hacemos retiros familiares donde nos llevamos a las familias un fin de semana y los regaloneamos, los tratamos con amor, les permitimos tener un tiempo de descanso. Muchas familias no pueden salir porque no tienen dónde ir o no tienen los recursos. Nosotros ayudamos para que eso sea posible. Y de esa manera las personas escuchan del amor del Señor. ¿Qué queremos? Queremos tener iglesias irresistibles, donde yo me sienta tan amado que no me quiero ir. Que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia. Vamos a ver el video de Johnny, por favor. No está, ok. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias, Elisa. En breve vamos a subir a las redes de la Unión de las Asambleas de Dios este video para que todos lo puedan ver, que es el comienzo y el origen de Johnny and Friends. Y realmente, ¿cuántos quieren tener iglesias amigables, adaptables para que todos puedan venir a nuestros templos y poder trabajar con ellos? Estamos trabajando para poder hacer alianzas y poder trabajar y este mismo material poder tenerlos en todo el país. Así que oremos, hermanos, y estamos en eso. Y en línea con eso, saben que durante muchos años, históricamente, la iglesia evangélica recibió personas que cuando entran en luz se dieron cuenta que habían tenido una niñez horrible. Y hemos trabajado muchísimo en la sanidad interior, en la sanidad del alma, y doy gracias a Dios porque en todo nuestro país pastores con mucho amor han abrazado, personas han sentido refugio en los templos,
se han sentido comprendidos y fueron sanos, porque el Espíritu Santo cuando entra a tu vida te sana por completo, independientemente de tu pasado. Pero, ¿qué te parece si vamos delante de la situación? Porque muchas veces hemos trabajado con personas que tuvieron una niñez de abuso, de maltrato, de trata, pero estamos propuestos en trabajar antes que suceda todo eso, en la anticipación, en la prevención. Y de esto vamos a hablar ahora. Nuestra hermana Carla Marroquín es la directora ejecutiva del proyecto Protégeme y nos va a contar de qué se trata y cómo lo vamos a llevar adelante como Unión de la Asamblea de Dios. Bienvenida, Carla. Dios te bendiga. Gracias, Marcelo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al pastor Carníbal por la oportunidad de presentar ante ustedes el tema de la trata de personas, y nuestro lema en Proyecto Protégeme es llegar antes que el tratante. Desde el 2014 el pastor Walter y la pastora Silvia Cerantes aquí de Benavides abrieron las puertas de su iglesia. El hermano vio el potencial de Proyecto Protégeme desde entonces, pero en nuestra reunión de la Junta Directiva de Proyecto Protégeme en diciembre, el misionero, el apóstol David Ellis, que es parte de nuestra Junta Directiva, me dijo: Carla, envía tu reporte de director al pastor Carníbal en Argentina. Él tiene que estar interesado en esto. Y dicho y hecho, el pastor agendó una reunión por Zoom, hablamos en diciembre, se extendió esta oportunidad de venir a Rosario ahora para comenzar una conversación de cómo colaborar con la UAD para llegar antes que el tratante. Yo a los 7 años de edad el Señor me llamó a ser misionera. Como que le torcí el brazo y le rogué tanto, me dijo: sí, ve. Y siempre el llamado fue a Latinoamérica. Estudié español, estudié la Biblia. Él me lanzó ya hace 40 y tantos años. No, parece que necesito bastón no es cierto. Es que tiene mucho desde que estamos trabajando en Latinoamérica. Pero en el 2010 el Comité Ejecutivo de Misiones en los Estados Unidos aprobó que nosotros estableciéramos una ONG, se llama Proyecto Protégeme, para servir como umbral de una iniciativa preventiva de la explotación sexual comercial. Abrimos un programa piloto en Nicaragua con universitarios de la Universidad Nacional en Managua. Por 2 años ellos corrieron por su país, investigaron, hicieron encuestas, trabajaron y nos devolvieron un reporte. Resumido, decían: si queremos prevenir la explotación sexual comercial en nuestro país, tenemos que prevenir el abuso sexual de menores. Desde entonces nosotros hemos investigado, ampliado el enfoque para abordar la prevención del abuso sexual de menores y los factores que empujan o jalan la gente hacia la explotación, como el consumo de la pornografía. Y hoy día lastimosamente tenemos que incluir la creación de la pornografía por las plataformas digitales al cual nuestros hijos tienen acceso, que ahora pueden monetarizar sus propias películas, etcétera. Bueno, no les tengo que contar del ambiente hipersexualizado en el que están creciendo nuestros hijos. Prevención del consumo, la creación de la pornografía, sexting, bullying, qué es el grooming, cómo reclutan los tratantes online. Hoy por hoy se calcula que hay 50.3 millones de personas víctimas de trata de personas en el mundo. Cuando nosotros empezamos en el 2010 estábamos hablando de 27 millones. Hoy 50.3 millones de personas en la esclavitud. El 59% de estos esclavos son esclavos sexuales. 92% de los esclavos sexuales son de sexo femenino.
y el 28% de todas las esclavas sexuales son menores de edad. Y si nosotros hablamos con las personas en las comunidades de explotación sexual, encontramos que entre 69 a 98% de ellas, y esto basado en una investigación que se ha hecho en 9 países, entre el 69 al 92% de estas personas en la explotación sexual comercial fueron abusados en su niñez. Algunas personas en la prostitución hoy, víctimas de trata, me han dicho a mí: yo no he conocido a nadie en la vida que no fue abusado sexualmente. Entonces nosotros hemos creado un currículum, hemos pedido prestado de algunas partes con permiso, hemos creado nuestros propios materiales y tenemos algunos de ellos aquí en la mesa saliendo a su mano derecha, disponibles para que ustedes se lleven un ejemplar, no cantidades, pero para que conversemos nosotros de cómo colaborar con ustedes. Así, de esa forma, cuando menos pueden ver los materiales. Pero algo interesante, cuando nosotros estábamos empezando y trabajando en los Estados Unidos, llevábamos un equipo de intercesoras a la ciudad anfitrión del campeonato de fútbol cada año. Por 6 años lo hicimos. Otros ya levantaron el batón y ya lo están haciendo, no hace falta que lo hagamos nosotros. Pero yo, al conversar de esto en las iglesias, yo tenía personas que se atrevían a acercarme y decir: ay, hermana, pero la prostitución, eso ha existido desde siempre. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Yo dije: voy a buscar en el pasaje bíblico más antiguo de la Biblia. ¿Cuál es el libro más antiguo? Job. ¿Sí? Job, cronológicamente, Job. Y yo busqué en el libro de Job, creo que el Señor me llevó, capítulo 19, versículos 16 y 17. Job dice esto: a los menesterosos era como un padre, y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. Quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Dice: yo era como un padre al menesteroso. Hermanos, hermanas, siervos, nosotros servimos comunidades sin padres. Hay huérfanos que necesitan conocer que tienen un Padre celestial. Hay adolescentes y niños que, aunque tengan una madre, aunque tengan un padre, viven como si no los tuvieran. Job dijo: yo era como un padre a los menesterosos, y a la causa del desconocido. Job tenía 10 hijos propios. Con eso decía: si yo soy responsable y cuido a mis propios hijos, con eso basta. No. Él dijo: yo me di a la tarea, y no había Google en ese entonces, hacer una búsqueda rápida. Yo con diligencia busqué la causa del que no conocía. Hermanos, Dios nos está llamando a que nosotros nos sensibilicemos a las necesidades de nuestras comunidades. El día en que nosotros anunciábamos un evento en la iglesia y esperábamos que la comunidad viniera, ya pasó. Dios nos está llamando a ser iglesia en las tinieblas, al margen de la sociedad. Donde menos luz hay, es donde quiere que vayamos para brillar. Aleluya. Nos damos de la tarea, hermanos, a buscar hombres de justicia como Job, que dice: yo me vestí de justicia y la justicia me cubría. Fui como un padre a los menesterosos, y a la causa de los desconocidos yo investigué. Y no se quedó ahí en conocimiento, porque nosotros capacitamos. Ofrecemos 22 horas de capacitación inicial para nuestros voluntarios, para que se movilicen
conociendo y sabiendo y pudiendo responder a las necesidades en el foro público. Pero no se dio solo a conocer el problema. Él dice: le agarré al inicuo del cuello y lo sacudí hasta que soltó la presa. Sí, hermanos, estamos buscando personas que se capaciten, que se preparen, que tengan conocimiento del problema, pero que se movilicen, que sacuden la presa, que eso sea en intercesión ungida por el Espíritu Santo, hasta que en las tinieblas tiemblan los demonios y el enemigo suelta a nuestros hijos. Que así sea. Que se dé aviso en las alturas que la iglesia de Dios no tolera el abuso y la explotación de esta generación. Señor, oye hoy el clamor de tu iglesia. Que nos preparemos, hermanos, y que nos movilicemos en la prevención del abuso y la explotación de nuestros hijos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Esta es la idea, hermanos. A veces no tratamos temas en la iglesia porque no lo sabemos y no tenemos información de cómo abordar. Hermanos, quiero decirles algo, que estadísticamente en la Argentina el 95% de los niños abusados menores de 5 años, el 95% de los niños abusados menores de 5 años, el abuso se produjo en el círculo íntimo familiar. De cada 10 niños menores de 5 años, 9 fueron abusados del círculo íntimo familiar. Hay un tema que tenemos que tratarlo y hay que hablarlo en la iglesia. Lo que pasa es que como no tenemos conocimiento, no nos animamos de hablar. Y esta es la idea, que podamos capacitar al cuerpo de Cristo para poder anticiparnos a eso. El 90% de los abusos producidos en personas menores de 12 años no se ejerció violencia. ¿Qué quiere decir? Que hubo una mente psicópata que los convenció y lo naturalizó. Hay niños que naturalizaron el abuso porque vienen de cadenas de naturalizar el abuso familiar, de promiscuidad. Pero hermanos, ahí está la iglesia de Cristo que se tiene que parar en el nombre de Jesús. Hermanos, el índice de abuso sexual infantil en la Argentina casi se duplicó con respecto al año pasado. Pero yo creo en el nombre de Jesús que la iglesia de Cristo va a revertir ese número. Y el año que viene a esta hora vamos a estar hablando que el número bajó abruptamente porque hubo una iglesia que se levantó, que se hizo cargo del necesitado, salió a la calle, se capacitó y con conocimiento de causa y el nombre de Cristo fue al frente. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque así será. Es una palabra de fe que estamos soltando en el nombre de Jesús. Por eso, pastor, amigo, yo te animo a que puedas ser parte de esto. Y vos me vas a decir: yo estoy con el alquiler del local, yo estoy con los hermanos que se me fueron. Tranquilo, Dios te va a mostrar a alguien de tu iglesia que lo quiera hacer. Y si es necesario, alguien de tu iglesia, una docente, un psicopedagogo, una psicopedagoga, una profesora de música, alguien que ya está trabajando con niños. Porque yo te puedo asegurar que una vez que te capacites, se van a abrir las puertas. Los colegios en la República Argentina están pidiendo a gritos que alguien venga a hablar y les abra los ojos a los niños. No sabemos con quién está chateando tu hijo. No sabemos con quién está jugando en red. Tu hijo está jugando en red y se quedó toda la noche jugando en red con un tal Rodrigo. Y ese Rodrigo resulta que tiene 60 años y es un pedófilo. Tu niña está siguiendo en Instagram a una influencer que tiene 18 años, pero en realidad es un pedófilo que tiene 40. Lo que pasa es que a veces no tenemos herramientas para enseñar en nuestras escuelas bíblicas de niños. El desafío es que nos capacitemos y hablemos claramente en la iglesia sobre esto. Y hermanos, no creo en las casualidades. Creo en un Dios intencional, que Dios preparó gente que ha sido llamada y fue obediente, como estos dos hermosos ministerios,
para poder empoderar a la iglesia de Cristo. Hermanos, acá hay una iglesia que se levanta con poder, que se capacita. Estamos preparando, hay un flyer de un Zoom que vamos a hacer el sábado próximo, dentro de 2 sábados, para información general. Me gustaría que te puedas conectar. Ahí cuando salimos por la entrada principal, cuando salgas a tu derecha, el primer stand que encuentres es el proyecto Protégeme, y ahí podés sacar la información del Zoom que vamos a tener con todos los representantes del proyecto Protégeme para explicar cómo es la capacitación, cómo va a ser la serie de capacitaciones que vamos a tener para toda la iglesia de Cristo y comenzar a hacer un trabajo consciente, un trabajo inteligente, porque creo que la iglesia de Cristo tiene la respuesta que los estados no pueden dar. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene la respuesta que el mundo está necesitando. Yo no sé quién será presidente. Yo lo que sé es que la iglesia de Cristo está parada en pie y hay un rey que está gobernando, que tiene la decisión final y que no va a dejar mal parada a su iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermanas, de verdad. Gracias.